Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida al tercer webinar de RD Consulting. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre temas de seguridad. El día de hoy tenemos dos conferencistas. El primero nos va a hablar sobre seguridad en el teletrabajo y la segunda nos va a hablar sobre tips que debemos tomar en cuenta de salud y seguridad ocupacional para cuando regresemos al trabajo físicamente. Todos esos tips que tenemos que seguir de bioseguridad para evitar contagiarnos. Primero vamos a iniciar con seguridad en el teletrabajo, por lo cual les voy a presentar a Héctor Jara. Él es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Argentina de la Empresa. Ha obtenido múltiples certificaciones en seguridad de la información reconocidas internacionalmente. Cuenta con más de 18 años de experiencia desempeñándose como consultor, desarrollando y liderando múltiples proyectos sobre ciberseguridad, privacidad y protección de datos personales, tanto en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Héctor es actualmente el presidente del capítulo de Panamá de Computer Society de IEEE y está desarrollando un proyecto de concientización en el buen uso de Internet y redes sociales para niños y adolescentes. Previamente se desempeñó como asesor del Ministerio de Defensa y de la Universidad Nacional de Quilmes de Argentina. Héctor es asesor de nosotros de RD para todos los temas de seguridad informática y vamos entonces a hacer lo que es la introducción a su presentación. La aparición y rápida proliferación de virus han hecho que muchas empresas hayan tenido que recurrir a múltiples plataformas para poder implementar el teletrabajo. De hecho, tuvimos que irnos al teletrabajo de un día a otro sin una previa planificación. Y esto ha hecho que sobre la medida hayamos, como quien dice, improvisado cómo íbamos a trabajar o cómo cada uno de los colaboradores de las empresas iban a trabajar desde sus hogares por medio del teletrabajo. En este webinar presentaremos los riesgos de seguridad que surgen a partir del teletrabajo y qué podemos hacer para mitigarlos. Entonces le paso la palabra al ingeniero Jara. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, un gusto estar acá con ustedes compartiendo la tarde y compartiendo un rato con el webinar. Vamos a dar inicio. Un poquito la idea de la agenda de hoy es ir recorriendo estos 4 puntos. Primero, una introducción al teletrabajo. Luego, ver cuáles son los nuevos desafíos que introduce el COVID. Como decía Marileida, o sea, un poco fue trabajar sobre la marcha, identificando necesidades, implementar, pero un poquito de prueba y error. Luego, también hablar sobre los riesgos de seguridad y, finalmente, cómo implementar algunas medidas para lograr que el teletrabajo lo podamos hacer en forma segura o con los menores riesgos posibles. Normalmente, cuando hablamos de teletrabajo, decir teletrabajo y trabajo remoto suele ser equivalente. También hay una nueva terminología que se está utilizando mucho hoy, que es el working from home. Básicamente, son términos equivalentes, hay unas pequeñas diferencias y bueno, podemos irlas comentando también durante el webinar. Antes de arrancar, les quería contar un caso personal mío. Como decíamos, adicionalmente a los servicios que damos en Panamá, también le doy servicios como consultor externo a una consultora que está en Estados Unidos. Con ellos venimos trabajando aproximadamente desde el 2015 y en general no hay ningún inconveniente, siempre lo fuimos haciendo en forma natural. Yo viajo cuando es necesario para algún proyecto que sí o sí requiera la presencia nuestra, o bueno, a veces dependiendo del tipo de situación, a veces es preferible estar presente que hacerlo solamente remoto. Un poco con lo que le quería comentar con esto es que en realidad el teletrabajo ya existe desde antes, incluso mucho antes del 2015 que hablamos. Lo que sucede es que normalmente no era algo que las empresas implementaban como una necesidad. Ahora, con el tema de la pandemia y cómo se fueron desarrollando las cosas, y sobre todo con la velocidad con la que se fue desarrollando,
muchísimas empresas tuvieron que saltar e empezar a implementar teletrabajo, básicamente porque no les quedaba otra, era la única forma que tenían de sobrevivir. Y muchas veces eso lo fueron haciendo sin, bueno, muchas veces no, en la mayoría de los casos fue sin planificación y, como decíamos, un poco de prueba y error y aprendiendo sobre la marcha. Claramente, si todas las empresas que iniciaron el proceso de transformación digital hace un tiempo, están con ventaja en este sentido, ¿sí? Y cuando hablamos de transformación digital, no digo de abrir Twitter o abrir Instagram y Facebook y poner información sobre la empresa y ir publicando cosas cada tanto, no es eso, ¿sí? Sino está más relacionado con cómo la organización se transforma o aplica reingeniería para generar, almacenar y procesar los datos directamente en función de distintas tecnologías, distintas plataformas, ¿sí? Y cada vez más a través de medios digitales, ¿sí? Ahora bien, cuando implementamos teletrabajo, es una iniciativa que normalmente suele llevar tiempo. Les comentaba el caso nuestro, que desde 2015 estamos trabajando, dependiendo, o sea, siempre estábamos tratando de encontrar cuáles son las mejores herramientas, las mejores soluciones, ya sea para videoconferencia, para trabajo colaborativo, o básicamente para compartir información o compartir archivos también, ¿sí? Y eso no es algo que se puede hacer de un día para el otro, de una semana para el otro, ¿sí? O de un mes para el otro. Es algo que normalmente alcanzar la madurez es un proceso que lleva tiempo. Y como decíamos, esto fue todo temas que se fuimos desarrollando de un día para el otro y ver cómo salía e ir corrigiendo sobre la marcha en el mejor de los casos, ¿no? En este sentido, lo que es importante es también dedicar tiempo para justamente encontrar cuáles son estas mejores soluciones, estas herramientas, tanto a nivel de trabajo de colaboración como también los distintos sistemas o soluciones de protección o de seguridad que nos permiten aplicar este teletrabajo en forma segura. Y vamos a hablar un poquito más de esto sobre el final del webinar. Otra cosa importante es que también hay un componente cultural. Y esto es muy fuerte, sobre todo en Latinoamérica. Nos encanta vernos, ¿sí? No podemos estar sin vernos, sin estar conversando un ratito, ver qué está haciendo el otro. Como que si no lo vemos, no estamos trabajando, ¿sí? Y eso nos pasó bastante. Cuando nosotros, bueno, como Marilena comentaba, me había preparado en Argentina, yo soy argentino, estoy acá en Panamá hace un poquito más de 5 años. Cuando empezamos a trabajar acá y queríamos implementar estas metodologías de trabajo remoto, costó muchísimo, porque justamente había una barrera cultural que había que vencer primero. Con el tiempo, ¿sí? Uno va demostrando las cosas que se pueden ir haciendo, cómo se reducen costos también, que eso es uno de los mayores drivers para esto, y sobre todo cómo se puede colaborar y trabajar justamente colaborativamente con las distintas partes. Pero lleva tiempo hasta que empezamos a mostrar los resultados y bueno, ahí se empieza a confiar. Lo que básicamente lo que terminó haciendo el coronavirus es que tengamos que hacer un curso acelerado casi en ir aprendiendo sobre el camino, en cómo ir implementando los distintos componentes del teletrabajo. Entonces, un poquito resumiendo lo que conversábamos. La transformación digital es importante, de nuevo, no entendiendo la transformación digital como abrir cuentas en redes sociales y empezar a publicar cosas. Es un proceso que requiere maduración, de nuevo no se puede lograr en poco tiempo, aunque justamente uno de los grandes desafíos es que tuvimos que hacer todo en un tiempo limitado. Elegir adecuadamente el software y las herramientas que vamos a utilizar. No todo sirve para todo, lo más caro no necesariamente es lo mejor, ¿sí? Vamos a ir conversando un poquito después sobre esto. Sí es cierto que hay que invertir en tecnología, lo que pasa es que lo que vamos a ir viendo es que hay que invertir en forma inteligente, ¿sí? Hablamos también de las barreras culturales, y hacer esta transición es necesario. Un poco, de nuevo, lo que hace el COVID es empujar y obligarnos a hacerlo a la fuerza. Pero la transición es necesaria y es importante empezar. En algún momento hay que empezar e ir a paso firme, obviamente lo más rápido que podamos en función de las necesidades. Ahora bien, decimos los desafíos que introdujo el coronavirus desde el punto de vista del teletrabajo.
más que nada porque las empresas no estaban preparadas. Es un proceso que había que empezar a migrar ciertos procesos para incluir tecnología, para poder automatizarlos, o que el componente manual sea lo mínimo indispensable y sobre todo que no sea estrictamente necesario la presencia física. Y vamos a hablar un poquito de esto más adelante y bueno, cómo el hecho de este distanciamiento, la cuarentena y todo esto que estamos conversando justamente fue impactando y también impulsando esto. Y algo que es muy importante es que más allá de que en algún momento se levante esta cuarentena estricta que tenemos hoy por hoy, no va a volver toda la normalidad como hace 2 o 3 meses atrás. Esto va a ser paulatino, va a ir poco a poco, con lo cual esto de mantener el distanciamiento, probablemente no vamos a volver todos a la oficina, todos juntos, todo el tiempo. Entonces, estas mismas herramientas que estamos conversando, que se están tratando de implementar, van a perdurar por lo menos unos cuantos meses más, ¿sí? Tal vez hasta fin de año, como mínimo. Después hay que ver si esto fue solamente una medida que se tomó justamente como un escape para poder seguir operando durante el coronavirus, o bien si es algo que va a perdurar y se va a ir mejorando en el tiempo, ¿no? Decíamos que, bueno, las empresas tuvieron que ir aprendiendo sobre la marcha, cometiendo errores, arreglándolos en el camino, en el mejor de los casos. Sin embargo, lo que vamos a ver, lo que vamos a ir viendo en los próximos slides, vamos a ver también que es válido para cualquier otra situación donde se limite la movilidad o la accesibilidad física de las personas. Por ejemplo, ¿sí? Más allá de esta pandemia del coronavirus, huelgas masivas, ¿sí? o manifestaciones masivas, grandes remodelaciones, otra pandemia, ¿sí? Que según la fuente que consultemos, más o menos confiable, dicen que es probable que pase en el corto plazo, o en el mediano plazo como mucho. Desastres naturales. Entonces hay una variedad de factores que tendrían un efecto similar al que estamos viendo con esta pandemia, así que es bueno siempre tenerlo presente y tenerlo en consideración. Y acá les cuento también otra anécdota que me pasó cuando estábamos todavía en Argentina, hace 10 años. Esto fue en el 2010. Yo estaba dando un curso presencial, en realidad era presencial y online, era un curso híbrido, teníamos algunos participantes on-site en una universidad en Argentina y otros que se conectaban, en ese momento usábamos la plataforma Webex. Las clases eran los sábados que damos, yo normalmente llegaba un poquito más temprano, empezamos a preparar los equipos, que todo esté funcionando. Los que estaban on-site, ningún problema, obviamente, pero veíamos que nadie de los que estaban remotos se conectaba. Entonces, bueno, empezamos a ver los muchachos de soporte de la universidad, empezaban a ver, estaban corriendo de un lado para el otro, a ver qué es lo que pasaba, porque nadie se conectaba, nadie se podía conectar, no había ningún tipo de conectividad, estaba todo caído. Llamando Webex, que Webex no respondía, que respondían, pero que decían que todo estaba bien del lado de ellos. Bueno, mientras tanto, la gente que estaba remota empezaba a llamar, nos mandaban mensajitos, estaban furiosos, obviamente, con razón, porque una de las cosas que se habían prometido es que no se iba a caer la plataforma, no sé cuántas cosas más. Se habían levantado temprano para la clase. Tengan presente que esto eran las 9 de Argentina. Las 9 de Argentina son las 7 de la mañana de Panamá. Y mientras más al este nos movemos, perdón, más al oeste nos movemos, más temprano. En algunos estados de México eran las 6 o incluso hasta las 5 de la mañana. Así que eso también, un factor que más enojados estaban todavía. No sé qué era peor, si el hecho de que no se haya quedado todo o que hayan tenido que anotar temprano. Para ser corto, ¿qué pasó? Ese fue el día justamente del terremoto que sucedió en Chile de 9 puntos y algo, que básicamente lo que sucedió es el enlace de comunicaciones que tenía la universidad, el enlace principal, salía a través de un data center que estaba justamente en Santiago, en Chile. Tardaron como 2 horas en darse cuenta, en ver que había pasado un terremoto y que por eso probablemente no podían salir. Lo que terminó pasando es que la universidad perdió un montón de clientes. Otros quedaron disconformes, con lo cual tuvimos que después remar desde atrás para mostrarles que sí, que podían confiar, que estaban haciendo cosas, que la calidad de los entrenamientos era buena, etc., ¿no? A partir de ahí, la universidad empezó a implementar
controles de redundancia, empezó a mejorar los controles de failover, a ver de qué forma podían mejorarlo para que esto no les vuelva a pasar. Si bien esto no tiene nada que ver con la pandemia, lo que les comentaba, el mensaje interesante de acá es que normalmente cuando pasan eventos de esta magnitud, es cuando una gran parte de las empresas que se ven afectadas toman medidas para que no vuelva a pasar, ¿sí? Entonces, un poquito de lo que voy es que esto va a ir cambiando, ¿sí? Y van a ir sucediendo cosas, y van a irse aplicando controles, se van a ir aplicando mejoras, de forma tal de que no vuelva a suceder, o en el caso que suceda algo parecido, las empresas estén mejor preparadas, ¿sí? Y esto es en todo sentido, no hablando solamente de la seguridad. Después nos vamos a enfocar en la seguridad, pero esto es en general. Entonces, como recapitulando un poquito, ¿cuáles son los nuevos desafíos? El primero que les voy a mencionar es el aumento de la ansiedad, que si bien parece que no tiene nada que ver con el tema de la seguridad, en un momentito, en un par de slides, les voy a mostrar y les voy a contar por qué sí está relacionado. Y les cuento un caso personal mío. Por marzo, cuando esto estaba arrancando, sobre todo acá en Latinoamérica, estaba todo el tiempo mirando noticias, cada 20 minutos, abriendo el diario online, viendo qué pasaba en Argentina, qué pasaba en Panamá, qué pasaba en Estados Unidos, porque tengo amigos y colegas allá también. A ver todas las novedades, a ver qué es lo que estaba pasando. Esto lo que hace es potenciar el estrés, potenciar la ansiedad, el hecho de estar trabajando en casa, ¿sí? Sin los compañeros de trabajo habituales, sin cosas que, o sea, uno puede charlar en el día a día y que tampoco te despejan, hace que esta situación sea peor todavía. Por otro lado, cambia la forma de trabajo. Y esto es especialmente importante con la gente que está acostumbrada a hacer las cosas de una misma manera y es muy resistente al cambio, ¿sí? Normalmente esto pasa con gente de mayor, pero no es necesariamente la regla. Y hay excepciones en ambos lados. Pero cuando hay alguien que viene haciendo lo mismo por mucho tiempo, es casi natural que sea resistente al cambio, ¿sí? O sea, o tiene cierto nivel de resistencia, algunos más, algunos menos. Otro punto es el tema de la limitación de la movilidad. El hecho de que no podamos movernos, que tengamos que estar encerrados prácticamente. Y como les dije, que esto no es que se va a resolver cuando se levante la cuarentena de un día para el otro, hace que tengamos que encontrar alternativas para poder seguir trabajando normalmente, poder seguir trabajando en equipo, porque mal que mal todos trabajamos en equipo en mayor o menor medida. Con lo cual, de nuevo, vamos a caer en el tema de las herramientas tecnológicas que vamos a hablar más adelante. Hablamos de la necesidad de transformarse digitalmente, y esto no necesariamente solo para las empresas, ¿sí? Nosotros también como personas individuales necesitamos hacer algunos clics, algunos cambios que quizás no estamos acostumbrados. Nuevas herramientas, hablamos de las barreras culturales también, ¿sí? Aprender cosas nuevas. Y yendo al tema de las herramientas, esto es súper importante porque no sé ustedes, pero con varios clientes con los cuales estamos trabajando, un poco nos decían, tengo que aprender a usar 3 cosas nuevas, 4 cosas nuevas, 5 cosas nuevas en menos de una semana, y obviamente es algo que estresa, lleva tiempo, al principio es muy probable que cometas errores, con lo cual es necesario saber que se van a cometer errores, obviamente tratar de minimizarlos, pero no se van a poder eliminar. Y finalmente, el tema de los nuevos riesgos de ciberseguridad, ¿sí? Y nuevos entre comillas. Lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Es que muchos de estos riesgos, básicamente los cibercriminales lo que hacen es van adaptando o van reciclando los riesgos o los tipos de ataque a nuevos escenarios. Vamos a hablar un poquito más adelante de ataques de phishing, probablemente todos hayan recibido, ataques de distintos tipos de malware, lo mismo, ¿sí? Lo que sucede es que ahora van a aprovechar todo el fenómeno de la pandemia, del coronavirus, para hacer el envío de todo este material malicioso. Y acá les tengo algunos ejemplos. Vamos a ver primero en algunos que están en inglés, en general, ¿sí? A nivel mundial, y después algunos en español, fundamentalmente de Latinoamérica. Solo para darles una idea, esto de el tema de phishing y del malware. Lo que estudió Google es que 18 millones de correos diarios están relacionados con malware y phishing asociados al coronavirus, ¿sí? Eso fue, bueno, la semana pasada, esto es de esta semana, hace referencia a la semana anterior.
También, acá lo que podemos ver es, básicamente, esto es un artículo bastante más largo sobre cómo se está utilizando el coronavirus y esta paranoia en general sobre el coronavirus y las alertas para lanzar campañas maliciosas. Yo recuerdo también alrededor de marzo, abril, cuando estaba empezando, que muchos lugares prestigiosos empezaban a poner mapas, ¿sí? Y con cómo iba evolucionando el coronavirus, la cantidad de afectados por país, la cantidad de afectados, de curados, de muertes, etc. Bueno, muchos atacantes lo que hicieron es clonar ese mismo esquema y montar servicios o servidores que lo que hacían era tratar de infectar los equipos bajo la excusa de mostrarte el mapa en tu país, en tu ciudad, en tu barrio. Obviamente todo era mentira, pero trataban de captar la atención. Y esto es a lo que me refería cuando les decía que sí está relacionada el tema del aumento en el nivel de ansiedad con estos nuevos tipos de ataques. Porque básicamente es un factor que se aprovecha para tratar de tomar algún tipo de ventaja. O sea, el estrés, la ansiedad, tratar de que las personas, como les comentaba yo al principio, que tratan de acceder a nuevas noticias. Bueno, nosotros ya estamos acostumbrados y sabemos por dónde viene la mano, pero es probable que incluso alguien que sabe, que está concientizado y que normalmente conoce estos riesgos, frente a una situación así, igualmente caiga en la trampa. Entonces, por eso es importante. Este es súper interesante porque básicamente lo que estaban haciendo estos grupos de ciberatacantes es apuntarle a empresas que están desarrollando o tratamientos o vacunas en relación al coronavirus. Usted se preguntará, bueno, ¿y por qué? ¿O cuánta maldad en esta gente? Sí, además de cuánta maldad, hay una motivación económica. Imagínense que alguien puede llegar a acceder a la propiedad intelectual de estas empresas, una vacuna, un tratamiento, ¿sí? Y eso después, además, poder venderlo. ¿Sí? Hagan cuentas, ¿sí? Un poco en la cabeza. Y vamos a retomar un ratito con esto. Acá en español, ¿sí? En Latinoamérica, y bueno, y acá si bien esto es un correo de Estados Unidos, me llamó muchísimo la atención y lo que me gustó es que dice que, bueno, se puede recibir ayuda alimentaria de un plan social 2020 con estos requerimientos y sobre todo que, ¿dónde estaba esto? Bueno, en algún lugar decía que era para todo, que no había distinción de países, que era para todos. Aunque sea de Estados Unidos, cualquiera podía recibir hasta casi $900 en bono, ¿no? Simplemente había que hacer clic en este link, completar los datos y ya estaban inscritos para recibir el bono. La mayoría de los ataques, o la motivación para estos ataques, más de un 95% de los casos, es económica. Directa o indirectamente, siempre hay una motivación económica. Esa motivación, decíamos, puede ser directa, ¿sí? Como un ejemplo, robo de tarjetas de crédito, robo de cuentas de PayPal o Apple Pay o cualquier mecanismo de pago electrónico. Robo de datos personales. ¿Sí? Obviamente esto lo puedo vender en el mercado negro. Para darles una idea muy, muy rápido. Si tenemos una tarjeta de crédito cualquiera, tener el número, ¿sí? El PAN, el nombre del tarjeta viente, la fecha de expiración y el código de seguridad, dependiendo del tipo de tarjeta, si es Signature, si es, no sé, Premium, Black, no sé cuánto, las de más alta gama pueden valer alrededor de $10 cada registro, cada tarjeta. Entonces, hagamos una cuenta rápida. Una empresa que que vende por internet, chica mediana, ¿cuántos registros puede tener? ¿Sí? 1000. Bueno, hagan la cuenta. 10.000, 100.000. Imaginen ahora grandes empresas. Hay muchos casos donde, quizás el más resonante es el de Equifax, donde pudieron robar hasta la mitad de los datos de tarjeta de clientes. Entonces, realmente sí es lucrativo desde el punto de vista del cibercrimen. Algo parecido ocurre con los datos personales y en el caso del ransomware, básicamente eso es casi dinero en forma inmediata si pega. El ransomware, muy breve para el que no está familiarizado, es un tipo de virus o un tipo de software malicioso
que infecta tu equipo, tu computadora, lo cifra, lo encripta y no te deja acceder a nada. La única forma de que puedas recuperar todo eso es pagarle, ¿sí?, al grupo de ciberdelincuentes que te infectó un rescate, ¿sí?, normalmente es en bitcoins o en alguna criptomoneda, para que no se pueda rastrear, de forma tal de que ellos te mandan la clave y con esa clave, ahí sí, en teoría, recuperas la información. Una vuelta de tuerca que le encontraron a eso es, si identifican que en ese equipo hay información sensible, además te cobran un doble rescate, o sea, un doble pago para que no publiquen y no liberen toda esa información en Internet, ¿no? Y después a nivel indirecto, lo que hay distintos grupos de cibercrimen o de cibercriminales que muchas veces se contactan, o sea, no se contactan en Google directamente, se pueden contactar en la dark web o en sitios especializados, entre comillas, que lo que hacen es alquilan infraestructura de la misma forma que podemos tener infraestructura en Amazon para montar nuestro proyecto, nuestro emprendimiento en forma legal. Ellos alquilan una plataforma para que puedan infectar N cantidad de equipos, para que puedan comprometer N cantidad de equipos y hacerlos partes de una red para cometer distintos tipos de actividades delictivas. Puede ser desde almacenar material ilegal, prohibido, con lo cual si la policía va a estar en tu equipo, hasta usar tu infraestructura para realizar ataques de cryptomining. Básicamente, el cryptomining es un proceso por el cual se generan criptomonedas, ¿sí? Bitcoins, por ejemplo. Para poder generar bitcoins, nosotros necesitamos tener equipos, infraestructura que esté procesando funciones matemáticas muy complejas, con lo cual lleva mucho tiempo, y a medida que pasa el tiempo es más complejo aún. Entonces, imagínense que en lugar de ustedes tener que utilizar su propia infraestructura o una persona tener que alquilar infraestructura, lo que hace es usa, ¿sí?, los equipos de distintas personas o empresas en Internet como capacidad de procesamiento para obtener justamente estos bitcoins. Eso es una forma indirecta justamente de conseguir dinero, esta motivación económica indirecta que les comentaba. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos de seguridad? Decíamos que son básicamente los mismos, pero reinventados o reciclados. No cambia mucho. Lo que sí va a cambiar es los vectores o los mecanismos por los cuales estos ataques se envían, ¿sí? Hablábamos de correos electrónicos, hablábamos de los mapas donde te invitan a que te conectes para ver cómo está la situación en distintos lugares, inclusive en tu país, tu ciudad, no sé cuánto. Cuando vos te conectás, o te piden datos, o directamente te intentan descargar malware en tu computadora e infectarte, ¿sí?, o comprometer el equipo. Y lo otro es, hablamos de la transformación digital. El hecho de hacer esta transformación digital o ir migrando tan rápidamente y en forma improvisada en la mayoría de los casos, lo que hace es que, con el objetivo de poder seguir operando y seguir trabajando lo más normalmente posible, no se tienen en cuenta muchos riesgos o muchas vulnerabilidades de seguridad, ¿sí? Van a ver que pasaron un montón de cosas con distintas aplicaciones en estos últimos 2 meses, ¿sí? Ahora bien, no se asusten, no se tiren por la ventana, ¿sí?, no hagan nada, que todo tiene solución, ¿sí? Todo se puede ir arreglando, podemos mitigar los riesgos. Justamente lo que vamos a ir viendo ahora es qué podemos hacer para reducir los riesgos y para protegernos, estar más protegidos frente a estas nuevas amenazas o amenazas recicladas. Antes de ir específicamente a los distintos dominios o los distintos grupos de seguridad, es interesante que que comparemos, ¿sí?, estos dos tipos de ambientes, ¿sí? Ambientes centralizados, más asociados a empresas tradicionales o empresas que hace mucho tiempo que están en el mercado, y ambientes distribuidos, ¿sí? Básicamente, como decíamos, las empresas tradicionales son las que están utilizando más esta infraestructura. Básicamente está todo centralizado en su data center o en un data center especializado, ¿sí?, alquilando los servicios de centro de cómputos.
básicamente todo está dentro del perímetro de la empresa. Si yo tengo dispositivos de seguridad, tengo firewall, tengo switches, tengo routers configurados, y toda la información está dentro de mi perímetro de seguridad. Entonces, simplificando todo, digo, bueno, si yo protejo lo que está, protejo mi perímetro, considero que estoy seguro, porque nadie, en teoría, nadie podría entrar, ¿sí? Con las salvedades del caso. Ahora bien, desde el punto de vista del teletrabajo, si en este escenario vos no estás en la oficina, es muy difícil que pueda seguir operando normalmente. Sí, hay soluciones, o sea, me puedo conectar por VPN, puedo hacer, pero no es la facilidad de trabajo no es tan simple, ¿sí? No puedo hacer las cosas tan simples. Y voy a depender mucho de la conectividad, voy a depender mucho de qué dispositivo tienen los empleados, probablemente tenga que dar uno de la organización para que se pueda conectar sin ningún problema. Bueno, entonces hay una serie de factores que, si bien no es que no se puede hacer del trabajo, sí lo complican bastante, ¿sí? En cambio, cuando hablamos del ambiente distribuido, acá en este caso no tenemos un perímetro, ¿sí? Básicamente, imagínense lo siguiente. Ustedes trabajando desde su laptop, accediendo a las aplicaciones que utilizan normalmente, pero sin necesidad de pasar por una VPN, sin necesidad de tener que ir a la infraestructura de la empresa, ¿sí? Obviamente hay otros controles de seguridad que tenemos que implementar, porque de hecho ya no estamos en ese perímetro, en ese perímetro de seguridad. Entonces, en lugar de enfocarnos en asegurar la infraestructura de la empresa, el foco tiene que estar en asegurar la información y los equipos de trabajo de los empleados, o los dispositivos en general. Eso es lo que se conoce como endpoints, ¿sí? Un endpoint puede ser mi laptop, puede ser mi teléfono, una tablet, cualquier dispositivo que yo utilice para acceder a la información o a las aplicaciones de la compañía. Que de nuevo no están centralizadas en un único lugar, sino que normalmente lo que suele pasar es que están en la nube. Puede ser una nube privada, puede ser una nube pública, pero no están en un lugar centralizado específicamente. La mayoría de los startups, de los emprendedores, muchas pymes, ¿sí? E incluso grandes empresas de base tecnológica, o sea que son empresas de tecnología, están en un ambiente distribuido o bien en un ambiente híbrido, ¿sí? Las grandes empresas a veces es un poco más difícil, entonces tienen un ambiente híbrido. Y como decíamos, si bien es posible en el ambiente centralizado implementar trabajo remoto a través de VPN corporativas y otras medidas, el ambiente distribuido está pensado nativamente para eso, ¿sí? O sea, es casi, no requiere demasiado esfuerzo adicional. Lo que sí vamos a ver es que tenemos que encargarnos de proteger los endpoints. Cómo protegemos los activos cambia de un ambiente al otro. O sea, dónde está la información es lo que cambia, entonces cómo tenemos que protegernos también es distinto. Y acá lo que les quiero compartir es cómo se relaciona esto con las medidas de seguridad y los controles que tenemos que implementar. Si miramos el ambiente híbrido, la realidad es que se agregan un montón de factores y un montón de una superficie de ataque mucho más grande. Esto quiere decir que antes estaba más protegido en el ambiente centralizado, porque eran pocos los lugares donde, entre comillas, me podían atacar, o estaban mucho más limitados. Al yo estar conectado a Internet, al acceder a múltiples aplicaciones que están en la nube, estoy ampliando, ¿sí?, el espectro. ¿Por qué? Porque tengo más cuentas, tengo más servicios a los que accedo, si tengo mi equipo, tengo mi teléfono, o sea, tengo mucha más puntos de ataque, ¿sí?, que los que tenía originalmente. Entonces, cuando vemos esto acá, ¿sí?, el número de amenazas y riesgo aumenta porque aumentó la visibilidad, aumentó mi superficie de ataque. En forma reactiva lo que hago es implementar nuevas medidas de seguridad y nuevos controles para reducir esta exposición a estos niveles de riesgo. De todas formas, siempre va más allá de los controles que yo aplique, va a haber amenazas que van a persistir en el tiempo, que no las puedo eliminar del todo. Lo que tengo que hacer es controlarlas. Entonces, esta curva, esta parte del juego, es cuánto yo bajo esta curva y cuánto yo subo esta curva en función de los distintos riesgos que van apareciendo, es lo que es nuestro punto de equilibrio, donde tenemos que ir jugando, ¿sí? Y otra cosa importante es que no existe la bala de plata. Si no hay un control donde yo digo, bueno, hago esto y santo remedio, ya estoy seguro, me puedo sentar a descansar tranquilo.
Acá lo que se busca implementar siempre es un modelo por capas. Es decir, tener distintas capas de controles que me permitan justamente ir bajando esta curva, ¿sí? A partir de mover hacia abajo la flecha verde. Y entre otros tenemos lo que sería la seguridad del acceso remoto, el cifrado de los datos, sobre todo los datos sensibles que yo tengo en mis dispositivos, tanto almacenados localmente, ya sean de nuevo en el laptop, en el teléfono, y cuando los transmito desde el teléfono, desde el laptop, hacia la nube o hacia algún otro lugar. Vimos, y cada vez más se van a utilizar herramientas de videoconferencias. La herramienta de videoconferencia no es buena o mala de por sí. Tenemos que asegurarnos que la usamos en forma segura, que la configuremos correctamente, que al momento de configurar las reuniones lo hacemos en forma adecuada, ¿sí? Y otros controles que en general son comunes, ¿sí? La gestión de passwords. Mientras más sistemas online tengamos, más usuarios y passwords vamos a necesitar. Es imposible hoy por hoy acordarse todo, ¿sí? Y más teniendo en cuenta que tenemos que implementar passwords de forma segura. Entonces, todo eso siempre impacta en cómo vamos implementando estas protecciones. Vamos a avanzar porque no me quiero demorar mucho. Ahora bien, ¿cómo empezamos a implementar el teletrabajo en forma segura? Y acá lo que hicimos fue separar estos distintos servicios o herramientas en 3 grupos, ¿sí? Básicamente todos, no hay nadie que no lo tenga, tenemos correo electrónico, ¿sí? Desde algo muy simple como un correo electrónico que nos pueda dar un proveedor de hosting, como soluciones más avanzadas como G Suite y Office 365. Obviamente, cuando empezamos a ver funcionalidades, ¿sí? Si bien aquí podemos tener quizás un poquito más de control, esto es mucho más flexible, nos permite y nos brinda, además del correo electrónico, un montón de otras herramientas. Por otro lado, tenemos todas las herramientas colaborativas. ¿Sí? Hablamos de la videoconferencia, podemos tener desde Teams, Google Meet, Zoom, Slack, Webex. Herramientas de colaboración, esto puse algunas, no es que esté recomendado nada en particular puntualmente, sino algunas que son muy utilizadas. Jira, Confluence, Trello para la gestión de proyectos, especialmente porque son proyectos ágiles o proyectos de software o de tecnología. Y después, para compartir archivos, documentos, etcétera, en general, y también hacerlo de forma segura, además de lo que viene con estas suites, tenemos, bueno, Box, por ejemplo. Dropbox también tiene su versión empresarial, o sea, tenemos algunas alternativas para compartir. De nuevo, igualmente, G Suite y Office tienen sus propias herramientas de compartir archivos. Y por otro lado, lo que también necesitamos son distintas herramientas o software de protección. No quiero meterme ahora acá, pero vamos a irlo viendo dentro de un ratito, que hay muchas cosas que vamos a necesitar implementar. Algunas las podemos hacer en forma gratuita, otras vamos a necesitar invertir. Empecemos con lo que más de moda está, que es el tema de las videoconferencias. ¿Qué es lo importante acá? Más allá de la herramienta, lo que hay que tener en cuenta es qué configuraciones tenemos que implementar, sobre todo cuando somos nosotros los que creamos las reuniones, para reducir el riesgo de, bueno, un poco lo que estaba pasando en un montón de lugares. Es un bombing que se conectan, te presentan material ilegal o moralmente incorrecto, es decir, pornografía y un montón de cosas. Entonces, la idea es cómo podemos hacer para implementar distintas medidas, distintos controles para que eso no pase, ¿sí? O para que no nos puedan comprometer o robarnos información, etc. ¿sí? Básicamente, hay que proteger las reuniones con contraseña. Al momento de generar el ID de la reunión, eso se puede hacer en forma predeterminada. Normalmente cada usuario tiene su propio ID, o sea, se puede asociar ese ID. Lo ideal es que se genere aleatoriamente para cada reunión. Solamente permitir a usuarios autenticados. Es decir, si yo necesito una reunión con X cantidad de personas, no compartir el enlace abiertamente, sino invitarlos directamente desde la plataforma. No permitir usuarios antes que el host, es decir, que el anfitrión se conecte primero y sea él el que va autorizando o no. La función lobby on waiting es un poco esa misma funcionalidad. Bloquear la reunión una vez que está iniciada, es decir, si yo sé que tenemos que ser 5 personas y están las 5 personas conectadas,
Puedo bloquear la reunión para que nadie más pueda ingresar. En la medida de lo posible, bloquear la opción de compartir pantalla y de compartir archivos, ¿sí? Que eso no se pueda enviar. Así lo que hacemos es reducir primero la posibilidad de abusos y además también el hecho de compartir software malicioso o contenido ilegal dentro de una reunión de videoconferencia. Obviamente, si alguien no se comporta, se lo expulsa, se lo echa y listo. No hay mucho más ahí. Y lo que sí es importante es asegurarse que está instalada la última versión del cliente de videoconferencia. Esto puede ser Zoom, puede ser Webex, Microsoft Teams, Google Meet, el que sea. Asegurarse que tenemos instalada la última versión, ya sea a nivel de la laptop, la herramienta de la desktop, o, de nuevo, el celular y las tablets. Que esto normalmente uno se olvida o no lo hace, no. Hay que asegurarse que esté todo actualizado. Para que tengan una idea, hasta alrededor del 90-95% de los grandes ataques en algún punto comprometen o utilizan alguna vulnerabilidad asociada a un software que no está actualizado. Desde el punto de vista del acceso remoto, utilizar VPNs, ¿sí? Acaba de depender si estamos en un lugar, entre comillas, seguro o no, si estamos en casa o en la oficina, o si estamos en algún otro lugar, ya que intrínsecamente sea considerado inseguro, como un restaurante, el aeropuerto, una red pública. Normalmente, cuando utilizamos servicios de VPN de calidad, normalmente los que son pagos, nuestra recomendación es usen VPN siempre. Si quizás en casa no, o en la oficina no, pero en cualquier otro lugar, úsenlo. Si es de calidad, lo pueden usar hasta en casa. Yo tengo un equipo dedicado para la gente de Estados Unidos y la VPN, aunque esté en casa, está siempre activa. Lo que hacemos ahí es reducir cualquier tipo de riesgo de acceso no autorizado a través de las comunicaciones. Siempre para cuando sea acceso remoto, utilizar doble factor de autenticación. Hoy por hoy, la mayoría de las aplicaciones lo permite. Incluso es un feature que es casi siempre gratuito. Entonces hay que habilitarlo. Hay que descargarse alguna aplicación como Google Authenticator o la aplicación de Microsoft, instalar en el celular y hacer el link para que cuando nos conectemos a alguna aplicación en la nube, además de la contraseña, tengamos que acceder al código. De esta forma, si alguien nos hackea, nos roba la contraseña, no van a tener el teléfono, así que no van a poder acceder, ¿sí? La otra es no usar servicios de acceso remoto a las computadoras o los servidores como el RDP de Microsoft, TeamViewer, VNC, ninguno de ellos que esté directamente publicado. ¿Sí? Esto es más que nada para gente de tecnología o de seguridad, la área de seguridad. No hay que publicarlo. Si es necesario que se acceda en forma remota, que haya un terminador VPN y que desde el terminador VPN todos se conecten ahí y de ahí recién se pueda conectar al servicio remoto. Hablábamos del tema de las contraseñas. Hay herramientas para la gestión de las contraseñas. Hay algunas que son gratuitas, hay algunas que son gratuitas y tienen planes superiores pagos. Va a depender de cada situación. Hay herramientas que son corporativas también. De nuevo, depende de cada caso en particular. Sí, lo que siempre se recomienda es usar contraseñas fuertes, contraseñas diferentes, o sea, no repetir la misma contraseña para muchos servicios. Lo que nos permiten estas herramientas de gestión es solamente acordarnos una contraseña que es la que nos da acceso a esta herramienta y esta misma herramienta puede gestionar todos los distintos accesos al resto de las aplicaciones. Otras recomendaciones, no usar aplicaciones de esas brujas. Esto aplica a lo que le comentaba de las aplicaciones web donde uno se conecta y ve el mapa con los infectados o últimas noticias, suscribirse para recibir últimas noticias de coronavirus en tu país, en no sé dónde. Siempre revisar el origen de las aplicaciones, chequear, googlear. Normalmente, cuando sale uno de estos scams o este tipo de estafas, al par de horas ya hay información en internet, con lo cual googlear el nombre de la aplicación y ver qué es lo que aparece ya es suficiente para darse cuenta. No habilitar permisos innecesarios en las aplicaciones, esto es especialmente importante en los teléfonos y en las tablets. El ejemplo más claro es, me acuerdo, el de la linterna en Android que pedía acceso a los contactos y a los datos del teléfono, algo absolutamente innecesario, ¿sí? Y no instalar cosas solo porque son gratis y parecen lindas, ¿sí?
Soluciones antivirus, esto es súper conocido, hay que usar antivirus, es algo que no se puede evitar, incluso en el teléfono. Asegurarse que esté activo y que esté actualizado. Y dependiendo de los casos, hay veces que el antivirus o el antimalware no es suficiente y necesitamos soluciones más avanzadas de protección, ¿sí? Esto último es sobre todo especialmente importante en algunas empresas o también en emprendedores o freelance que manejen información sensible de los clientes. Actualizar sistemas y aplicaciones, lo habíamos mencionado recién, más del 90% de los ataques involucran algún tipo de vulnerabilidad por software desactualizado, ya sea a nivel del sistema operativo, de la laptop, desktop, Mac, el celular, lo que fuese, y también de las aplicaciones que usamos. Y el cifrado de datos, esto también es importante. Todos los datos idealmente deberían estar cifrados en las laptops. Hoy por hoy hay herramientas que tienen un impacto muy bajo en la performance, es decir, que no generan sobrecarga de procesamiento por tener las cosas cifradas. Las versiones profesionales de los sistemas operativos incluyen una configuración, un feature específico para el cifrado local. El BitLocker en Windows, el FileVault en Mac, y hay soluciones adicionales además que se pueden usar para cierto tipo de archivos, por ejemplo. Lo mismo por lo que es la transmisión de información, y en algunos casos también es importante en algún servicio adicional para cifrar el correo electrónico, ¿sí? Básicamente, ya como para ir cerrando, esto un poco lo que nos impulsa es a volver a, aprender a aprender, ¿sí? Aprender cosas nuevas y sobre todo a reaprender algunas cosas que hacíamos quizás de alguna forma y esto cambió el modo en que se hace y tenemos que hacerlo de una forma distinta. Es importante estar consciente sobre los nuevos riesgos, conocer qué es lo que hay. Esto no implica que uno tenga que estudiar para ser experto en seguridad, pero sí estar familiarizado con los tipos de amenazas y sobre todo cómo puedo hacer para protegerme. Si necesito software, herramientas o nuevas aplicaciones, investigar un poco, ¿sí? Ver reviews, consultar con colegas a ver qué están usando, sobre todo cuando es de la misma industria o de una industria parecida. Sobre todo consultar con expertos también, a ver qué recomendaciones tienen. Capacitarse, de nuevo estamos relacionados con el punto de la concientización, pero hay que capacitarse. Hay muchas opciones gratuitas o a muy bajo costo que nos permiten tener entrenamientos de calidad, o sea, capacitaciones de calidad. Y de nuevo, algo que les comentaba hace un ratito, y no quiero ser mensajero de las malas noticias, pero hay que invertir, hay que invertir dinero en la seguridad. El tema es que hay que hacerlo inteligentemente. Se pueden usar herramientas que son gratuitas, siempre y cuando las funcionalidades que vienen en esas herramientas me sirvan, sean de utilidad. No usar algo porque es gratuito, ¿sí? O no porque es gratuito uso, pero en realidad me falta una parte, hay funcionalidades que no tiene, pero como es gratuito lo uso igual. Hay veces que lo gratuito no es suficiente, entonces necesitamos ir a una opción más. La buena noticia es que muchas de estas herramientas que son gratuitas tienen como 2 o 3 planes, el más simple gratis, y después tenés 1 o 2 más con mayores beneficios y mayores características de seguridad, normalmente a un costo bastante accesible, ¿sí? Así que bueno, les agradezco por el tiempo, por prestarme atención. Espero que les haya sido de utilidad y creo que ahora hay un espacio de preguntas. Creo que Mari lo coordinas vos, ¿cierto? Perdón si me pasé, bueno, me fueron un par de minutos más, pero bueno. Quedamos ahí a la espera. No te preocupes, Héctor. Aquí tengo la primera pregunta. Dice, ¿por qué considera que no estaban preparadas las empresas? ¿Falta de dinero, falta de conocimiento tecnológico o miedo al cambio? Puedo decir todas las anteriores, ¿no? Pero hay muchos factores y depende de cada empresa y sobre todo de la industria. Normalmente las empresas que son tecnológicas, muchos startups o empresas pequeñas, no digo que están preparadas, pero sí ya habían empezado a utilizar algunas de estas aplicaciones o algunas de estas herramientas. Por una cuestión de costos, más que nada. Pensemos de la siguiente forma. Si nosotros tenemos que operar o dar algún servicio y necesitamos un software, podemos comprar la licencia de ese software e instalarlo en servidores propios, con lo cual hay que comprar el hardware, que normalmente es caro. O puedo pagar una licencia
¿sí? Normalmente por año o por mes, dependiendo, muchísimo más accesible. No tengo que absorber el costo del hardware, lo que hago es pago un servicio, ¿sí? Y ese servicio mm, está directa o indirectamente relacionado con lo que yo estoy vendiendo, con lo cual de alguna forma lo puedo asociar bastante fácil a mi precio de venta. Entonces, esa es quizás la motivación por la cual muchas nuevas empresas, startups, pequeñas empresas estaban utilizando ya algunas de estas herramientas. Entonces, quizás ya las conocían, lo que sí es que no hicieron ningún análisis, fueron a usarlas directamente. Pero digamos que incluso bajo esas circunstancias están como un pasito más adelante, ¿sí? No sé si respondí tu pregunta, pero si es por los criterios, es un poco de cada uno y depende mucho de la industria también. Ok, nos preguntan, si trabajo desde casa, ¿qué tan importante es conectarme con una contraseña segura para acceder a mi red Wi-Fi? A ver, tu red Wi-Fi, la red Wi-Fi está en el aire. Entonces, es verdad, vos te conectás a tu red Wi-Fi, pero un vecino, alguien que está por ahí cerca, también se puede conectar. Hay software que prueba, sobre todo las que son contraseñas simples, prueba, hasta que la encuentra y se conecta, alguien se puede conectar con tu red, ¿sí? Entonces, sí es importante. Hay herramientas online, si vos ponés generador de contraseñas seguras en internet o Strong Password Generator, vas a encontrar sitios donde podés utilizarlos para generar una contraseña segura y lo usas. Obviamente acordate nomás de guardarla para que no se te complique después usarla, pero no, o sea, hoy por hoy el esfuerzo que te genera es muy bajo frente a todos los beneficios que tenés. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Las empresas panameñas están dispuestas a implementar el teletrabajo, ya que tienen que invertir en la seguridad y capacitación del personal, sobre todo las empresas que manejan mucha información confidencial? ¿Cuál es la pregunta, perdón? Que si las empresas panameñas están dispuestas a implementar el teletrabajo. Eh, no, a ver, algunas probablemente sí, otras no. Es esto que les comentaba al principio sobre el tema cultural. Hay mucho de esto, sobre todo en empresas más tradicionales o de rubros más tradicionales, es un poco más difícil. En empresas de base tecnológica, casi que esto es nativo, entonces es mucho más fácil de absorber. Eh, Tiene muchísimas ventajas el teletrabajo. Y hay incluso, a ver, uno de los mayores desafíos o de los mayores miedos de los dueños de empresas o de la gerencia es, bueno, ¿cómo me aseguro que el empleado que está trabajando, que esté teletrabajando, en realidad esté teletrabajando y no esté cortando la grama o haciendo cualquier otra cosa, ¿no? La realidad es que hay herramientas también, software de nuevo, algunos gratuitos, otros no, que te permiten llevar un monitoreo de eso. Entonces, no, hay, hoy están dadas las condiciones para poder trabajar remotamente. Yo les comentaba el caso de que yo trabajo con los gringos de forma remota hace tiempo. Obviamente hoy es mucho más maduro, estamos haciendo mucho mejor las cosas que hace 5 años, pero se puede hacer. Es una cuestión de decisión. Eh, hay un tema de costos que es una gran ventaja, que se reducen mucho los costos. Pero bueno, es un tema cultural más. La mayor barrera hoy por hoy es cultural, no es tecnológica. Bueno, vamos a dar por finalizado el periodo de preguntas y respuestas eh, para entonces dar por inicio la segunda conferencia. Muchas gracias, Héctor. Así que muchas gracias a todos. Igual me quedo por acá, así que después si hay alguna pregunta también podemos responder. Ok, entonces, bueno, vamos a dar inicio con la siguiente conferencia. Les presento a la licenciada María Eugenia Rodríguez. María Eugenia es licenciada en Administración de Empresas y ella es especialista en sistemas de gestión de la calidad, ambiente, salud ocupacional
en organizaciones a nivel nacional como internacional, en países como Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Colombia y Venezuela. Su experiencia es tanto a nivel de consultoría como también en temas de capacitación en estos temas de sistemas de gestión de la calidad. Cuenta con una maestría en prevención de riesgos industriales y seguridad ocupacional, igualmente un posgrado, y un programa en estudios avanzados de sistemas de gestión. María Eugenia esta tarde nos va a conversar de las medidas de prevención que debemos tener a la hora de reincorporarnos nuevamente a la empresa. Y pues, sin más, les doy la palabra a María Eugenia, pues para que ella nos cuente todas estas recomendaciones que vamos a tener que tener. Hola, gracias Mari. Un saludo a todos. Empecemos de una vez en la materia. Espero que les sea útil. El enfoque que yo le quise dar a esto es cuando iniciemos actividades en los centros de trabajo. Muchas de las empresas actualmente ya están trabajando, están en el día a día, están trabajando durante la contingencia, específicamente en las industrias de alimento y las industrias de transporte en el caso de carga, ¿okay? Las de salud también están en esto, pero hay otras que están haciendo teletrabajo y en algún momento este proceso va a finalizar, pero como ya, y creo que es la certeza más clara que tenemos, que el momento en que esto inicie no va a ser lo mismo y tenemos que adaptarnos a ese cambio, sobre todo las empresas. Entonces, sin más, comencemos. A ver. Ok. Entonces, hagamos un poquito de cronología con respecto a lo que fue el coronavirus. Las empresas en algún momento llegaron a escuchar a finales del año pasado de que había un virus que estaba en China y que estaba allá. Nosotros de este lado de Américas estábamos como mucho más relajados y más tranquilos, porque de repente pensamos que en el momento en que esto llegase acá íbamos a tener pues ya algo adelantado con respecto a qué acciones tomar, ¿no? Sin embargo, llegó aquí a América, a Brasil justamente en febrero de este año, y de ahí salieron noticias desde, bueno, empezamos primero por Sudamérica, terminando por Norteamérica, con respecto a casos positivos del COVID. Esto pues trajo como consecuencias una cascada de acciones inmediatas que tomaban cada uno de los países para resguardar a sus nacionales y resguardar la economía, y entre unas de esas pues es conocido las cuarentenas, cierre de fronteras nacionales, inclusive entre provincias o estados o municipios, cierre de fronteras internacionales, el comercio, la aviación pues está suspendida aún. Solamente tienen potestad para trabajar durante esta contingencia las empresas que están enfocadas en área de salud y alimentación, principalmente aquellos que trabajan con la logística, que son los que van a traer los insumos. Entonces sí, hay algunas empresas que ya están trabajando y otras estamos haciendo el trabajo desde casa, pero ¿cómo llegamos nosotros a nuestras casas? ¿Cómo llegaron las empresas a tener que entrar en este momento de trabajar en contingencia sin saber en cuánto tiempo vamos a poder recuperar el negocio, ¿no? Entonces, justamente en ese sentido, empezamos a trabajar con un plan de contingencia. Me gustaría darles un briefing, no es algo muy extenso, sino para que estemos en contexto de lo que es un plan de contingencia, y lo que busca principalmente el plan de contingencia es disminuir cualquier daño humano, material, financiero, y para lograr eso necesitamos tener una ruta, un plan, para saber cuál va a ser la operación crítica que nosotros vamos a mantener durante este proceso de contingencia, con cuáles recursos vamos a contar, bien sea financieros, humanos, tecnológicos, como acaba de hablar mi compañero Héctor, seguridad física, seguridad en el trabajo,
y quiénes son las personas que van a actuar, quiénes son las personas que van a llevar el liderazgo en cuanto a las decisiones mientras se esté llevando el trabajo de la contingencia. Pero mientras estamos en este proceso de la contingencia, ya cuando se ha declarado que sabemos que vamos a trabajar bajo unas condiciones que no son controladas por la empresa, y cuando esta empresa ya decide, bueno, mira, sí, nosotros podemos trabajar y tenemos una operación crítica, sabemos cuál es el producto y cómo lo podemos sacar, tenemos los contratos con los proveedores y los clientes, entonces podemos hablar de un plan de continuidad del negocio, ¿no? Y esta información que están viendo acá, la tomé de uno de los tantos webinars en los que he estado participando, y fue con el Fondo de Normalización en Venezuela con el ingeniero María Ruiz. Y este es el claro ejemplo de cuando estamos ante una contingencia y cómo tenemos que empezar a trabajar nuestro plan de continuidad del negocio. Y entonces al principio tenemos una pandemia, si se dan cuenta al lado izquierdo, abajo tenemos, ya está incluido lo que es la pandemia. Allí aquellas empresas que son robustas y que de repente tienen sistema de gestión y conocen un poco más del tema, ya saben lo que tienen que hacer. No necesariamente que sean robustas significa que estén bien claras, al menos tienen en algún lugar un plan de contingencia o un documento que dice eso. Y otras empresas que tan simplemente como que se acataron las normativas que dieron los ministerios de salud o las presidencias o los entes gubernamentales de cada país para poder llevar a cabo o dar la voz de que hay un evento disruptivo y que de ahí en adelante pues hay que tomar unas acciones. Actualmente, en mi opinión, y les dejo también el chat abierto, si alguien quiere comentar algo, estamos en el proceso 2, porque ya hubo un llamamiento de evento y dijeron, bueno, estamos en una contingencia. Yo, empresa, entonces tomo la decisión de saber y decir, bueno, mira, ya yo sé cuál es el producto que puedo realizar sin ningún problema, tengo el material, tengo las personas, tengo el dinero, entonces podemos hacerlo. Entonces ya ahí defino que puedo hacer mi trabajo, estamos como decimos ahorita en esto, sacando el trabajo que podemos, vemos, o si estamos en un restaurante y ya no podemos abrir porque no tenemos las medidas, porque estamos encerrados por la contingencia, pues entonces nos estamos dedicando al delivery, que son esta es una actividad, digamos, de continuidad del negocio en virtud de este momento de contingencia en la que estamos. Entonces, sin embargo, el tema del día de hoy es esa vuelta a la normalidad. Tuvimos una respuesta inmediata, ya tenemos el plan de continuidad del negocio andando, sabemos qué acciones vamos a tomar, estamos ahorita en este interín. Ya anoche, los que estamos acá en Panamá, se empezó a hablar de programas, de planes, de reinicio paulatino de la actividad económica. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer nuestro trabajo? ¿Vamos a seguir trabajando como antes en nuestras oficinas? Si somos 30 personas, vamos a estar los 30 acá. ¿Cómo van a hacer para controlarlo? Entonces justamente en esa vuelta a la normalidad es en la que nos vamos a basar en la tarde de hoy. Entonces, aquí, esto es lo que yo llamo un reflection moment, y es que la vuelta a la normalidad es posible. Esto es un estudio que encontré en línea durante una participación en un webinar sobre riesgos psicológicos, y si se dan cuenta, estos fueron tomados con información de experiencias anteriores en el SARS. Sin embargo, esta investigación se subió en internet en marzo de este año, entre el 14 y el 20 de marzo. Y si están interesados y necesitan la información, les puedo pasar el link. Dice que el 54% de la población que había estado en cuarentena por el SARS evitaba a las personas que tosían y estornudaban. El 26% evitó lugares cerrados y abarrotados. El 21% evitaba espacios públicos en las semanas posteriores a la cuarentena. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que sí, que puede que mañana nos digan que podemos ir a regresar a nuestra área de trabajo, pero ¿lo iremos a hacer? ¿Qué necesitamos nosotros como trabajadores para que el trabajo sea justamente eso? Seguro, que yo sienta esa tranquilidad. O no solamente en el trabajo, también en otras áreas sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer
Sin embargo, y tomando en cuenta lo que está diciendo mi amigo Héctor, hay que hacer un análisis y hay que hacer una inversión. Porque al momento de que nosotros hacemos un análisis y de repente, como les había comentado, tenemos planes de contingencia y tenemos planes de continuidad del negocio, muchas empresas que están certificadas bajo las normas ISO tienen esta información, aquellos que quieren mantener, de repente no están certificados, pero tienen sistemas de gestión de seguridad y salud, tienen estos documentos llamados análisis de riesgo o planes. Saben que antes de hacer cuando existe alguna modificación, debemos hacer esto, debemos analizar cuál es el contexto en el que nos encontramos actualmente, y esto lo puede hacer es un especialista de higiene y seguridad industrial. ¿Por qué ustedes dirán que debe ser un especialista de higiene y seguridad industrial? Si lavarse las manos con tener jabón es suficiente, si lo que tenemos que tener es el alcoholado y pues nos podemos agarrar una bandana y ponernos en la cara y ya tenemos la mascarilla. Pues sencillamente no, porque nosotros como los que somos especialistas en higiene y seguridad somos los responsables de analizar el entorno de trabajo, identificamos cuáles son los peligros y riesgos y jerarquizamos los controles. Aun cuando ya hay experiencia de epidemias en otros momentos, en otras épocas del mundo, la viralidad con la que este agente biológico está trabajando es muy fuerte. Entonces, muchos de la información que se está generando es actualizada desde el momento. Hay cosas que probablemente sirvieron en China, pero que de repente aquí en Panamá no, porque estamos en otro ambiente, es otra cultura, es otro el clima, es otra la naturaleza. Entonces, hay muchas cosas que están cambiando del día a día. Yo pertenezco a una red de profesionales en higiene y seguridad, y siempre constantemente estamos revisando información. Mira, ya esto no puede ser, esto es así, ahora estamos mejorando este proceso porque ya como se estaba haciendo hace una semana atrás ya no está. Entonces, justamente este análisis de riesgo lo que va a traer es justamente eso, jerarquizar controles después que hayamos identificado los peligros y los riesgos. ¿En qué nos vamos a basar? Pues en revisar o identificar una población completa dentro del grupo de trabajadores que tenemos. Tenemos que identificar quiénes son los posibles trabajadores que pueden ser sensibles a ser infectados o que hayan estado en contacto con algún infectado porque bien sea lo hayan tenido que cuidar o porque de repente estaba cerca de la zona donde ellos estaban, o en que haya sufrido la enfermedad. Esas son personas que tienen unos niveles de riesgo muy distintos a una persona que haya estado guardada en su casa o que no haya sufrido la enfermedad, o que la haya sufrido pero que la haya ya haya pasado, ya esté curado, porque pues tan simplemente su organismo lo curó, digámoslo así, y pues nos padeció la enfermedad. El tipo de trabajador que está expuesto, porque hay algunos que sí o sí tienen que salir a trabajar, entonces tenemos que también ver cuál es esa población y cuáles son los controles que tenemos que aplicar para evitar que este trabajador sufra alguna enfermedad de este tipo por este agente biológico. Y aquellas también personas, proveedores o clientes que pueden estar en el área de trabajo y que pueden ser sensibles a contraer algún tipo de enfermedad, ¿no? O traerlas si nosotros tenemos nuestro espacio desinfectado, ¿no? Entonces tenemos también que verificar el área de trabajo. Esto es muy importante, puesto que pues, hay que verificar si es abierto, si es cerrado, la ventilación, qué tipo de materiales, herramientas, equipos son los que se utilizan para hacer el trabajo, para finalizar con una matriz de riesgo que lo que nos va a permitir es justamente valorarlo y definir cuáles son los controles. Y aquí lo que sí quiero decirles ya para comenzar a darle las recomendaciones es que hay mucha literatura, ya está saliendo mucha información, porque ya hay varios países que están iniciando esas labores paulatinamente. No está bien ni está mal. Cada país es muy distinto y es muy individual de tomar las decisiones. Sin embargo, es algo sumamente importante que es mi intención de dejarlo claro aquí. Y es que aun cuando ahorita, hablo en el caso específico de Panamá, podemos tener controlado la pandemia porque cada uno de nosotros está en nuestra casa, porque cada uno ha llevado los controles, ha mantenido el teletrabajo y todo esto.
Si el día de mañana empezamos a laborar, es sumamente importante que estemos claros que si no se siguen las medidas de seguridad, los próximos focos de infección van a ser los centros de trabajo. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos claro. Otra cosa que es importante que tengan claro es que estas recomendaciones, yo les estoy poniendo un escenario de que estamos cerrados y que vamos a abrir, pero estas son recomendaciones generales, sin embargo, aplican dependiendo de la magnitud de la empresa, empresas grandes, empresas pequeñas, empresas medianas, cada una de acuerdo a su presupuesto, de acuerdo al alcance, de acuerdo al objetivo, irá implementando poco a poco estos controles, sin embargo, hay que hacer una inversión para que esto se dé. Y hay algo que les quiero decir, es que esto no apunta a ningún sector económico en específico, esto es algo muy general, que yo saqué de toda la cantidad de información que tengo y que siento como profesional que soy, que es necesario darlo a conocer a todos, ¿no? Y también es importante que luego de que se haga toda esta revisión de documentos, las empresas que están acostumbradas a documentación, sistemas de gestión, lo actualicen, y aquellas que no, pues deben ir trabajando en eso, porque en algún momento toda esta información va a servir para que de repente en algún ministerio algo que llegue a suceder sirva de backup de que ustedes han hecho la debida diligencia, y que algo que yo escuché anoche justamente en la rueda de prensa que dio la ministra de Salud fue de que ese reinicio va a ser paulatino, pero deben cumplir con ciertos requisitos que aún no han sido dados, pero lo que dan a entender es que pues las empresas, para poder iniciar labores, deben pasar primero por un filtro que debe ser el Ministerio de Salud. Y me imagino que también el Mitradel, pero los ministerios de trabajo, sin embargo, pues es eso algo que está andando, y que pues tenemos que estar, digamos, preparándonos para eso, y ese es el motivo de este webinar. Entonces yo, junto con varias información que recolecté de varios webinars en los que he participado, lo más recomendable son desarrollar protocolos, adicional, obviamente, todo lo que tenga que ver con controles de ingeniería o de sustitución. Uno de los que pueden ayudar a darle guiatura a este proceso para iniciar labores serían los desarrollos de los protocolos, y uno de los protocolos principales es la limpieza, desinfección y esterilización, empezando del área de trabajo donde vamos a estar, de las herramientas que va a utilizar el trabajador, de la industria, de la oficina, del puesto, del transporte en el que vamos a estar. ¿Por qué? Porque debe mantenerse lo más limpio posible, lo más desinfectado posible, justamente si, pensando que estemos iniciando de cero, pues todo va a estar chévere, pero ¿qué pasa si ha habido un infectado, si es una empresa que ha estado andando y hubo un infectado? ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que parar la actividad, hacer una desinfección y cumplir con los requisitos necesarios para que se vuelva en marcha la actividad. Sin embargo, es muy claro que estas tres definiciones son totalmente distintas en sí, pero buscan un fin principal. Pero las tres en sí acaban con el agente. Sin embargo, no podemos decir que, bueno, mira, yo nada más, pero ¿para qué necesito un protocolo si yo tengo a la señora María o la señora Rosa, que ella es muy buena, aquí me pasa un trapito? Estamos hablando de limpieza, eso no está acabando en sí, si en algún momento está contaminada alguna de las superficies, ¿ok? Otro punto interesante es, luego de que tengamos nuestras áreas de trabajo, puestos, oficinas, locales, industrias, herramientas desinfectadas, pues tenemos que establecer un protocolo de ingreso del personal al centro de trabajo. Debemos establecer este protocolo porque debemos observar las características de la enfermedad en los colaboradores. Mientras estén, o sea, en el momento del ingreso, si están en el centro de trabajo, si sabemos que esta persona
pudo haber sido en algún momento haber estado en contacto con alguno con alguna persona infectada, pues nosotros tenemos que tener esa información. Entonces, por eso yo pongo dos imágenes, una a través del tamizaje, de la toma de temperatura. Están ahorita estos escáneres, están pistolas que toman temperatura. Sin embargo, hay una encuesta o yo le digo encuesta, pero puede ser un checklist o el instrumento que defina la empresa, y es una encuesta que va a pedir información previa sobre el estado de salud del trabajador, si estuvo o no en contacto, si tiene enfermedades preexistentes, la edad, toda la información que se considere relevante para saber si uno está metido dentro de los factores de riesgo o si está padeciendo la enfermedad, y ahí tomar una decisión: lo dejamos entrar o lo aislamos, que ese es el siguiente punto. El siguiente protocolo está enfocado en si encontramos a un personal que tiene las características de la enfermedad, entonces debemos aislarlo. Tenemos que aislarlo y pensar cuál es el tipo de traslado que vamos a hacer. Ninguna de las empresas, al menos que esté enfocada en el área de salud, pero ninguna de las empresas que yo conozca tiene un área de aislamiento creado justamente para el COVID o para alguna enfermedad en específico. Entonces debemos en nuestras empresas definir un espacio que sea pues lo más sencillo posible. No podemos, por ejemplo, poner, no sé, una biblioteca como un centro de aislamiento, porque más bien es complicado el proceso de desinfección. Tenemos que buscar de repente un espacio pequeño donde podamos colocar a la persona, aislarla, y pues ahí definir cómo va a ser el traslado. Si va a ser el traslado a través de un vehículo particular, si va a ser a través de un vehículo de una empresa, si hay que llamar a la ambulancia porque su grado de la enfermedad es muy grave. Entonces, esos son puntos que dejo abiertos porque cada empresa debe adecuarlos. Sin embargo, este protocolo es importante porque de una vez debemos, o sea, al momento de que nosotros encontremos, bien sea durante el periodo de trabajo o en el momento del ingreso, es importante que esta persona sea aislada, sea separada y llevada a un lugar mientras sea tratada, bien sea por algún personal que esté capacitado dentro de la empresa de salud ocupacional, o cualquier otro medio que la empresa defina que sea necesario para la atención de la persona. Luego, tenemos que, luego de que esta persona sabemos que está infectada, que hay que llevarla bien sea a su casa o a un hospital, debemos hacer un seguimiento epidemiológico, hacerle un monitoreo constante. Nosotros debemos, bueno, nosotros en este caso puede ser el personal de recursos humanos o el de higiene y seguridad, la persona que se define que sea responsable de esta actividad dentro de la empresa, debe hacer un monitoreo para saber cuál es el estatus, si mejora, si empeora, cuándo puede regresar, si es un caso positivo, si es un caso negativo, pero tiene... Entonces, es muy importante que la empresa, uno, defina cuál va a ser la manera de ese monitoreo y seguimiento epidemiológico. Asimismo, también es importante que se hagan estos controles de manera rutinario por la persona que se designe, por esa persona responsable, porque luego va a haber un momento en que esta persona sale de este cuadro de enfermedad y hay que pensar en un reingreso, y entonces justamente es ahí donde hay que establecer otros controles para ese tipo de personas que están relacionados con estos protocolos de ingreso. Entonces, otro de los protocolos que me parece importante y que yo creo que ya nosotros tenemos una maestría en esto, todos los que estamos aquí, y es el del distanciamiento social. La empresa debe alentar a que el trabajador labore en el hogar, porque los espacios en las empresas probablemente se vayan a reducir en casi un 50%. Si estamos hablando de que la distancia va a ser de 2 metros entre personas. Entonces, eso significa que si yo justo al lado, si yo trabajo en un call center, por decir, y yo estiraba el brazo y tenía un amigo a mi lado derecho, pues ya esa persona no puede estar allí o al frente de mí.
Entonces ya eso hace que el espacio del trabajo pues se amplíe para nosotros los trabajadores, pero productivamente hablando pues van a tener menos personas para trabajar. Entonces allí, por eso es que se alenta que el teletrabajo es una de las mejores opciones para el reinicio de las labores. El teletrabajo, turnos intermitentes de trabajo. Es decir, yo tuve unas conversaciones recientes con un personal de salud y me informaba que ellos trabajan es por turno. Ellos me dicen, bueno, esta semana me toca el turno, pero ya la otra estoy libre y la otra, claro, es otro tipo de empresa. Pero justamente lo que o en este momento, en ese caso, el hospital decidió fue enviar a su personal y darles una semana libre y una semana de trabajo, una semana libre y una semana de trabajo. Y el turno de ingreso al trabajo pues va a depender porque tiene que esta persona prepararse cuando va a trabajar, digo, cuando va a iniciar labores, pues tiene que haber un tiempo para que esta persona se equipe de todos los equipos de protección personal para poder, en este caso, atender a un paciente, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que los empresarios o la idea es que los empresarios piensen que es necesario flexibilizar también los horarios, no en cuanto al trabajo, sino que si sabemos que una persona va a ir hasta la oficina y va a llegar, pero tiene que pasar por un proceso de tamizaje, pues no va a estar a las 8 en punto de repente sentado en el puesto de trabajo atendiendo la llamada. Justamente es por eso que es necesario que ese teletrabajo se ha manejado de la mejor manera, se han definido, bueno, aquí en Panamá hay una ley que lo regula, sin embargo, creo que hasta lo que sé, el reglamento está pendiente por discusión, pero no sé si en otros países, creo que Perú también tiene algo ya documentado, pero sí es importante que las empresas vayan trabajando en función a esto, porque y es la medida comprobada de que es la que evita que haya que la infección llegue a los otros colaboradores. También es importante, como dijo Héctor, la utilización de plataformas tecnológicas para hacer videollamadas. Es importante también tener claro cuáles van a ser las políticas con los clientes y los proveedores. Es necesario que tengamos un cliente o un proveedor. Si es sí, pues entonces tenemos que tener todas las medidas de seguridad necesarias. Si es no, pues entonces creemos políticas en donde pues si necesitamos tener reuniones, implementemos las videollamadas. Inclusive si estamos dentro de la oficina, conozco casos de que estando en el mismo espacio hacen videollamadas. Ya las reuniones, en salas de reuniones, están, en este caso, en esa empresa, decidieron tomar como medida pues reuniones a través de videollamadas. Bueno, ya le hablé lo de los turnos. Ok, sigamos con el siguiente punto, que es mantener los hábitos de higiene. Estos hábitos de higiene ya también son conocidos por todos nosotros. Lo importante es mantener el lavado de manos con agua y jabón, gel alcoholado, mascarillas. Ya, por ejemplo, aquí en Panamá es de manera obligatoria. Sin embargo, pues también en los centros de trabajo también, al menos que el ministerio diga lo contrario, su utilización debe ser, en los espacios de trabajo debe ser necesario. ¿Okay? Esta parte de los protocolos, yo lo llamé la compra y dotación de productos de higiene, de higiene y de equipos de protección personal. Si bien es cierto que, y todos creo que lo vivimos en algún momento, llegó un momento en que no había alcohol, no había cloro, no encontrábamos pues, los productos de limpieza básicos, el gel alcoholado había desaparecido. Si bien vamos a pensar que vamos a estar durante esta pandemia al menos por unos 8, 9, un año, año y medio más trabajando bajo esta circunstancia, es necesario que se cree una política que mantenga dotado todos estos equipos o todos estos materiales y productos de limpieza para mantener las áreas de trabajo limpias. Si es necesario, pues la contratación de empresas certificadas
que se encarguen de hacer las limpiezas, las desinfecciones en los casos que sea necesario y la compra de los equipos de protección personal únicamente para aquellos empleados que lo necesiten porque por el tipo de trabajo están expuestos, o la compra de los controles de ingeniería o cualquier otro control que sea necesario. Debe haber un presupuesto para eso, porque es lo que estamos hablando. Se debe invertir en cuanto a la seguridad, de si hay que colocar mamparas, si hay que comprar lectores de temperatura, si hay que tener una empresa de desinfección. No es lo mismo desinfectar de repente una oficina a desinfectar, por ejemplo, el River Smith, que ya ellos tienen cada cierto tiempo haciendo este trabajo de desinfección para poder crear en sus clientes la confianza de que pueden ir a comprar y no van a ser infectados. En las empresas tenemos que pensar de esa manera. Entonces, para eso hay que tener un presupuesto y hay que invertir, ¿no? Entonces, justamente es ahí donde la empresa tiene que tomar la balanza de hacemos el teletrabajo o si lo voy a llevar aquí o si lo voy a traer a trabajar, pues tiene que ser bajo condiciones seguras. Entonces, otra cosa que es muy importante y que todos hablamos de trabajo, producir, pero algo que es sumamente importante es alentar al trabajador a que tenga maneras de comunicación a través de líneas de apoyo y ayuda. Es decir, si por ejemplo estamos ahorita en la implementación de las videollamadas y probablemente vemos que tenemos un problema en la producción, está el jefe, el supervisor, el gerente capacitado para atender esas necesidades de mis supervisados. Probablemente no tiene las herramientas porque viene de una forma de trabajar en donde siempre tiene que tener a la persona al frente. Entonces, ese romper esa barrera, está él calificado, tengo que darle algún tipo de tratamiento, se está llenando de estrés, de repente no dice nada, no manifiesta ninguna algo, pero sin embargo estamos escuchando que los trabajadores una cierta queja, o de repente que no sabemos utilizar las plataformas tecnológicas, o que tan simplemente estoy sufriendo de estrés y necesito ayuda psicológica, o de repente actividades lúdicas. Bueno, mira, el día de hoy vamos a hacer una actividad en Zoom que sea de repente hacer bolsitas de regalo. Entonces, no solamente momentos de trabajo, sino momentos de esparcimiento, momentos en donde podamos también prestarle información y apoyo a aquellos trabajadores que sientan que bajo esta pandemia están sufriendo algún tipo de estrés psicológico. Estas dos últimas partes que vienen cerca, es muy pegado a que luego de que ya nosotros tenemos establecidos estos protocolos, porque estos protocolos deben ser establecidos previo al inicio de las actividades, cuando nuestros trabajadores ingresan deben tener un entrenamiento, que bien sea por videollamada o por los medios que establezca la empresa. Es necesario que conozcan todos estos protocolos de los que estamos hablando. Tienen que saber las maneras y las formas de comunicación, porque todo esto es novedoso. O sea, probablemente muchos digan, no, es que ya él sabe cómo se contagia el coronavirus, ya eso todo el mundo lo sabe. Sí, pero yo como empresa me tengo que asegurar de darle el entrenamiento de cómo es la transmisión de la enfermedad, cuál es su responsabilidad como trabajador. Mira, si nosotros tenemos campañas de enfermedades respiratorias, de lavado de manos, todo lo que sea necesario para que el trabajador también, adicional a que toda esa información, él se sienta seguro de trabajar en nuestras empresas. Entonces, ¿qué necesitamos tener? ¿O a quiénes tenemos que entrenar? Tenemos que entrenar principalmente a todos los empleados. Todos los empleados deben tener conocimiento, tanto los proveedores que vayan a estar haciendo vida con nosotros en la empresa por el periodo de tiempo que vayan a estar, sean 2 horas, 3 horas, 4 horas, o las horas que se dispongan que va a ser la jornada mientras esté en la oficina o en la empresa. Es necesario que todos conozcan estos protocolos. Yo siempre he dicho que los sistemas de gestión y todo aquello que camina, digamos, solo, es porque todos los empleados están alineados, todos tienen la información. En estos casos del coronavirus, ellos son nuestros principales aliados, porque si alguno de ellos ve que alguna de las políticas, por ejemplo, de desinfección en el transporte no se dio, y ya sabemos que Pedrito
lo transportaron ahí y era caso positivo de coronavirus, esa persona nos va a decir, mira, esto no se hizo. Antes de llegar, bueno, es que el DHC no estaba y entonces yo no dije nada. No, la intención es que esa persona sienta la confianza de poder hablar y decir, mira, sí, esto no se está cumpliendo o esto se está cumpliendo así, vamos a replicarlo en otro lugar. Es por eso que es muy importante que todos los empleados conozcan toda la información sobre todos los protocolos, todo lo que hemos discutido y un poco más justamente para eso. Es importante que también se le dé entrenamiento a todo el personal de apoyo. Cuando yo hablo del personal de apoyo, hablo que pueden ser comité de trabajadores, comité de empresas, sindicatos, brigadistas, el personal de salud ocupacional, todo aquel personal que pueda ayudar a que esta información se mantenga también a nivel de los empleados o que también nos sirvan justamente para mantener algún tipo de control, ¿no? También el entrenamiento va dirigido a todas las personas que tengan que utilizar un equipo de protección personal, el uso correcto. ¿No? Yo en estos días vi una foto de una amiga que estaba trabajando en un hospital y cuando ella pidió o algo así que le tomaran la foto de cómo estaba y nos pidió a nosotros que le dijéramos cuál era el error. Y ella, siendo aún una persona de salud, sabía que había incumplido con algo muy sencillo como que no se pudo recoger el cabello, que tenía zonas del cuerpo descubiertas y estuvo así en contacto con algunos pacientes. Entonces, probablemente ella sabía cómo utilizarlo, pero si alguien ve, dirá, bueno, mira, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo el entrenamiento de esa persona? ¿No? Si no sabes cuál es el background de esta persona y el por qué estaba así. Pero es muy importante que las personas que vayan a utilizar los equipos de protección personal, uno, tengan la disponibilidad del mismo y dos, sepan utilizarlo. Y el comité de atención de la contingencia, que son aquellas personas que toman las decisiones, si hay que hacer un entrenamiento nuevo, porque como estamos hablando, esto cambia constantemente. Es importante que todos mantengamos la misma información y para eso es el entrenamiento. Los canales de información son sumamente importantes porque esto los va a ayudar a mantener a los empleados actualizados a través de correos electrónicos. Tenemos la mensajería instantánea a través de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp son muy buenos apoyos, siempre y cuando sean siempre controlados por una sola persona o las personas autorizadas para dar la información. Y tenemos que estar dispuestos a recibir el feedback de nuestros trabajadores en caso de que haya algo bueno o malo y cómo nosotros tenemos, si formamos parte del comité, cómo podemos ayudar a que estas nuevas implementaciones se den. Y para finalizar, y no menos importante, está el monitoreo y la evaluación. Esto es, como siempre lo hemos dicho, es algo nuevo que nos ha agarrado globalmente y las cosas o las medidas que se toman aquí no son iguales en otros lugares y no es una empresa igual a la otra, así que no podemos hacer un copy-paste de información de una a la otra. Sin embargo, nosotros tenemos que verificar, monitorear, hacer una evaluación y tomar las acciones para la mejora. Aquello o implementar algún elemento nuevo dentro del sistema que nos ayude a mejorar y mantener a nuestro personal seguro. Y ya les quería dejar un reflection moment again les quería decir esto, aquellas empresas con una estrategia para mejorar la salud y el bienestar de sus empleados pueden ser hasta 4 veces más productivas. Esto se debe a que el compromiso de los empleados incentivado por la proyección de carrera en una corporación que vele por su bienestar aumenta exponencialmente su rendimiento de trabajo. Esto también es algo que acaba de salir, el informe anual de Mercer sobre tendencias globales de talento. ¿Ok? Les dejo eso en mente. Les dejo esto, que si también lo quieren, pues pueden comunicarse con María Leide, les enviamos el link. Espero lo escuchen bien, no sé si lo escuchan.
muchas gracias. Mari. Hola, vamos a dar inicio a lo que es el periodo de preguntas y respuestas. Por acá nos preguntan que en Panamá la ley que aprobaron no está clara en el contexto de seguridad y salud ocupacional, ya que sabemos que muchas personas viven en espacios reducidos y la comodidad de temas de ergonomía. Entonces, de repente, ¿qué pudiésemos compartir en ese aspecto? Si bien es cierto que este tema nos agarró a todos de un día para otro y dijeron, mira, no pueden ir a la oficina, muchos tuvimos que trabajar desde el hogar tomando un espacio pues probablemente pequeño. Yo lo que ayudé, aparte de mis compañeros, colegas y personas que de repente me decían, oye María, siento que me duele el cuello, oye, ¿qué puedo hacer? Yo lo que la primera le dije fue enviarme una foto de cómo estás, dile a alguien que te tome una foto de cómo estás. Entonces, claro, están sentados de repente en la silla del comedor, no es una silla ergonómica, entonces cuando toman las fotos se dan cuenta que tienen una posición forzada porque no tienen el respaldar, no pueden echar el asiento hacia atrás porque su silla tan simplemente como que se queda en la oficina. Entonces, sí, no solamente que la ley... No, el contenido como tal de la ley, pues puede que no esté muy claro, sin embargo, ahí... Ay, ya va un momento. Ok, perdón. Lo que sí es que hay que tener esa parte del entrenamiento que tienen que dar, que de repente yo agarré y me enfoqué en el reinicio, pero, y eso es tema también puede ser para otro webinar, el tema de la ergonomía. Si vamos a implementar el tema del teletrabajo en Panamá o en cualquier parte del mundo, es sumamente importante que se consideren los riesgos de una persona que trabaje desde su casa, porque justamente estamos hablando de que está utilizando una silla en donde no tiene el respaldar, donde no tiene apoyabrazos, donde probablemente la mesa esté muy abajo o esté muy arriba, que de repente sea una persona muy baja y no tenga donde colocar las piernas, entonces pues eso haga que se canse, o que esté trabajando siempre en una laptop y tenga esta posición, lo que hace que tenga una posición forzada y le duela justamente el cuello, o como le pasó a una amiga que tenía la luz y estaba ciega y me decía, María, ¿qué hago? Yo pues tan simplemente como que está sufriendo de fatiga visual, tienes que ubicarte en otro espacio, bien sea tu cuarto o el lugar que hayas decidido tomar, pero sí es necesario que se hagan entrenamientos para evitar este tipo de riesgos en las áreas, en tu casa, en este caso que va a ser tu área de trabajo, si estás utilizando el teletrabajo como forma de desempeño. Ok, tenemos otra pregunta. Dice, en los primeros decretos, cuando inició la pandemia, el gobierno nacional solicitó establecer comités dentro de las empresas para COVID, con representantes de la empresa y de los empleados. ¿Cómo este comité puede funcionar adecuadamente si ninguna de las partes es especialista en higiene y seguridad? ¿Habría que contar con un especialista, contar con un especialista es requerido? Siempre es recomendado que, y en este caso sobre todo cuando se habla de temas de bioseguridad, es siempre recomendable que se trabaje con alguien de higiene y seguridad de la mano. ¿Por qué? Porque, bueno, las leyes normalmente dicen, bueno, sí, podemos crear un comité en donde tengamos representantes de la empresa y representantes del patrón, y representantes de los trabajadores. Eso es normalmente lo que dicen las leyes. Y sí es importante que dentro de ese comité haya alguien que sepa sobre justamente estos temas de COVID, porque si acabamos de ver ahorita justamente que hay que tomar normas de higiene, hay que tomar protocolos de higiene, protocolos de limpieza y desinfección, hay que tomar ciertos protocolos que están relacionados con, probablemente se vean que son como básicos, no hombre, pero eso está en una guía. Sin embargo, cuando vamos a hacer el análisis de, por ejemplo, yo digo, no sé, casos como cierres de mineras que son grandes, no solamente en Panamá pasó, en otros países también pasó. Si son grandes, ¿qué pasó? Que no consideraron los temas de higiene y seguridad. ¿Qué pasó con esa contaminación? Siempre va a haber
un factor de riesgo de que alguien pueda traer el virus, pero siempre nuestro trabajo es mitigarlo. Y justamente eso es lo que en esos comités debe haber participación de alguien de higiene y seguridad industrial para que dé la opinión de cuál va a ser el impacto de lo que se vaya a implementar a nivel laboral que vaya a impactar al trabajador. Yo también quisiera aportar que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social hace poquito publicó el protocolo para preservar la higiene y la salud en el ámbito laboral para la prevención ante el COVID-19. Lo pueden conseguir en la página web del Ministerio de Trabajo. En este documento habla del comité y también habla del tamaño de la empresa. Por ejemplo, si su empresa tiene de 2 a 10 trabajadores, este comité deben conformarlo 2 personas. Si es de 11 a 40 trabajadores, 4 personas. Y si es de 41 trabajadores o más, 6 personas. Si la empresa tiene sindicato, también es importante que alguna de las personas del sindicato formen parte de este comité. Y como les decía María Eugenia, siempre es recomendable que usted cuente con un especialista. Ya sea, hay empresas, las empresas que tienen más de 100 trabajadores, en verdad, por ley de prevención de riesgos, es obligatorio que tengan sentada a una persona o en su planilla un profesional de riesgo de salud y seguridad ocupacional. Pero si no, usted también pudiese subcontratar ciertas horas al mes, horas de consultoría, lo que usted quisiera, para apoyarse con esta persona y que le pueda dar los lineamientos necesarios para poder llevar a cabo los temas que tenga que tocar el comité. En este documento está especificado todos los objetivos y todas las tareas que tiene este comité. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿considera que es seguro regresar ahora como lo está planteando el gobierno actual? Bueno, ayer justamente el presidente informó que el fin de semana iba a hacer el análisis de un documento en donde donde le hacen una propuesta de reinicio de labores. Considero que lo principal es hacer el análisis del trabajo, dónde tú vas a hacer tu trabajo. Y esto lo hace un especialista de higiene y seguridad industrial. Porque no puedo decir, o sea, yo te diría, en mi opinión personal como María Eugenia Rodríguez, que para poder, inclusive para nosotros salir, tenemos unos protocolos de entrada y de salida de casa. Esos mismos protocolos o unos protocolos más exigentes, evidentemente, deben estar establecidos dentro de una empresa. Para yo poder regresar a mi recinto de trabajo, yo necesito que a mí me digan que yo voy a estar segura, que yo no me voy a contaminar, porque yo, por ejemplo, cumplí, y muchas personas han cumplido con su cuarentena justamente para evitar cualquier tipo de contagio. Entonces, para que eso se dé, debe haber unas normativas. Y esas normativas, tengo entendido, hasta la tarde de ayer estaban pendientes por analizar. Sin embargo, yo pienso que regresar al trabajo sin ninguno de esos controles es justamente eso, o sea, es generar otro foco de infección que ya no va a estar en la calle, porque ya las calles han sido limpieza, desinfección y todo esto, pero entonces ahora van a ser en las áreas de trabajo. Así es. Y bueno, ya veremos las medidas que nos dará el gobierno, pero María Eugenia en su presentación hizo algunos ejemplos, por lo menos sentarnos con cierta distancia. De repente la empresa puede tomar la decisión de ver la cantidad de empleados totales y dividir cuáles van a venir qué días van a venir los demás, o cómo se van a sentar dentro de la oficina. Si la empresa tiene pues bastante espacio, lo podrán hacer, si no de repente van a tener que estar algunos otros en teletrabajo. Igual yo creo que esto nos ha enseñado mucho, todos hemos tenido que aprender y adaptarnos, el teletrabajo, como estos webinars, y yo creo que esto también aporta mucho a que ya las empresas sean un poco más flexibles y puedan decir, voy a dejar a ciertas personas en teletrabajo o voy a tener políticas de, ¿sabes qué? Ven 3 días a la oficina, 2 días está de teletrabajo. Entonces yo creo que también por el lado positivo, yo creo que los empresarios se han dado cuenta de que trabajar a distancia es posible. Y eso es posible siempre y cuando nosotros pongamos metas, indicadores.
establecer con cada persona que tiene personal a su cargo, que supervisa un personal, debe establecer metas claras y decir, mire, esto es lo que me tienen que entregar, estas son las fechas, y darle seguimientos, hacer reuniones, no sé si todos los días o cada 2 días, y decir cómo vas con los pendientes, en qué quieres que te ayude. Entonces, todo ese tipo de iniciativas que se puedan implementar van a ir de la mano porque, señores, esto no, hasta que no tengamos una vacuna, no vamos a volver a la normalidad. Entonces nosotros vamos a tener, ya el mundo cambió, o sea, es una cosa del mundo antes de COVID-19 y ahora un mundo después, y nos vamos a tener que reincorporar al trabajo utilizando mascarillas o utilizando guantes y, bueno, el lavado de manos, que es lo principal, y al regresar a la casa, pues ya tomar todas las medidas que ya todos conocemos. Entonces, le quiero dar las gracias a todos por participar esta tarde. Aquí les dejamos pues nuestras redes sociales para que nos sigan en LinkedIn y en Facebook, RD Consulting Pty. En Instagram, RD Consult, está nuestra página web www.rd.com.pa, y también aquí les dejo mi correo para cualquier inquietud adicional, estamos abiertos a recibirlas. Y también para anunciarles que el próximo jueves a las 5 de la tarde vamos a tener el siguiente webinar. Les anuncio que será de OEA, Operador Económico Autorizado, para todas las empresas que están en el sector logístico que quieren implementar este tipo de sistemas. Son bienvenidos a nuestro webinar, se los estaremos anunciando. Así que muchas gracias a todos y buenas tardes. Vale, muchas gracias a todos.